Muy buenas noches, el día de hoy quiero compartirles un video relacionado con las normas APA, específicamente la cita directa e indirecta. Según la sexta edición, ya es importante aclararlo porque salió una séptima edición, pero por ahora se está trabajando la sexta edición. Entonces, vamos a ver cómo es que se clasifican las citas directas en APA. Existen 4 formas de citar directamente. ¿Esto de qué depende? Primero, si es una cita de menos de 40 palabras con énfasis en el autor, va a tener los siguientes elementos. Los apellidos del autor, solo el primero. Si son varios autores, al final de este video les voy a mostrar. Solo el primer apellido, recuerden, o el más conocido. El año del texto citado, entre paréntesis va el año en que se publicó el texto que se está citando. La cita debe ir entre comillas dobles y se transcribe el texto a citar. La página siempre debe estar al final de la cita entre paréntesis. Se pone la página del libro o artículo que fue citado. Aquí tenemos un ejemplo. Veamos que aquí hacemos énfasis en el autor. Vemos que aparece el apellido Kaku por fuera del paréntesis, el año 2009 entre paréntesis, luego decimos afirma y vienen las comillas para cerrarlas y al final debemos colocar entre paréntesis la letra P, punto, la página, el número de la página y se cierra como tal el paréntesis. También tenemos cita de menos de 40 palabras pero con énfasis en el texto. Los elementos que debe tener fuera de los ya mencionados, entonces es que la cita debe pues obviamente estar entre comillas, como lo dijimos anteriormente, ¿sí? Por ser cita de menos de 40 palabras, el apellido del autor, debe también estar el año en que se publicó y la página donde se encuentra ese fragmento citado. Estos 3 elementos deben estar separados por comas y se encierran entre paréntesis. Miremoslo en un ejemplo. Miren, aquí hacemos énfasis en el texto, por eso aparece de primeras el texto y al final, después de que cerramos las comillas, ahí se aparece entre paréntesis el apellido del autor, el año y la página. Cerramos el paréntesis y colocamos un punto. Otra cita textual es la que nosotros trabajamos con énfasis en el autor, pero tiene más de 40 palabras. Los elementos que debe tener pues son el apellido del autor, el año del texto citado, la cita, ojo, y esta es la gran diferencia entre las dos anteriores, debe estar sin comillas y en un párrafo aparte se debe transcribir el texto a citar, finalizando con un punto. La página debe ir al final de la cita entre paréntesis, donde se va a poner la página del libro. Es importante aclarar que en el caso que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto, se debe poner ese punto F en vez del año pues, de la cita si no lo tiene. Esto quiere decir sin fecha. Entonces veámoslo en un ejemplo. Aquí encontramos esta cita textual de más de 40 palabras. Vemos que hay una sangría con relación al texto que llevábamos y hacemos énfasis en el autor. En este caso mencionamos a Kaku, entre paréntesis 2009, cerramos
y decimos que él afirma, dos puntos, y citamos textualmente sin comillas, ojo, sin comillas, colocamos el punto al terminar y entre paréntesis colocamos la letra P, el número de la página y cerramos comillas. La cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el texto, entonces de igual manera debe ser sin comillas. En un párrafo aparte se transcribe el texto a citar y finaliza con el punto. De igual manera, pues se debe citar el apellido del autor, el año del texto citado y también debe tener el número de la página. Ojo, no olvidemos que si no tenemos el año, colocamos S.F, que quiere decir sin fecha. También tenemos la cita textual de más de 40 palabras, pero esta vez con énfasis en el texto. Aquí podemos darnos cuenta del ejemplo que el autor está al final, porque lo que es importante es como tal el párrafo, que nos muestra una idea. Al final es que colocamos el apellido del autor con el año y la página, contrario a lo que vimos anteriormente. Cuando hacemos énfasis en el autor hace parte del párrafo anterior. Ahí vemos que además tiene sangría y cumple lo establecido. Ahora bien, tenemos las citas parafraseadas, las citas indirectas. Eso quiere decir que la paráfrasis como tal es la explicación con palabras propias del contenido de un texto para facilitar la comprensión de la información que contenga dicho texto. En otras palabras, yo escribo, redacto con mis palabras el texto, pero la idea sigue siendo del autor. Por eso la regla es que lo tenemos que citar. Los elementos de igual manera son el apellido del autor seguido por coma y año de la publicación. Todo esto debe ir entre paréntesis. Veamos un ejemplo. Aquí encontramos la cita parafraseada basándose en ese texto. Y a pesar de que la redacté con mis palabras, siempre debe ir el apellido y el año de ese autor. También encontramos las citas parafraseadas basadas en el autor. Entonces, si el anterior tenía que ver con la idea, aquí es lo que dice ese autor. Entonces, vuelve y juega. Kaku 2009 refiere que las cosas, esas palabras, supuestamente las debe hacer la persona que los está refiriendo indirectamente. Por eso no va entre comillas, por eso no va en párrafo aparte, sino que hace parte de todo el texto. Pero ojo, se debe citar porque no son mis ideas, no lo olviden, son de Kaku. Finalmente, quiero que tengamos en cuenta las reglas que se deben tener según la cantidad de autores. Si son dos autores, dependiendo del lenguaje del artículo o documento, se debe usar y o el símbolo y que pueden ustedes ver ahí para unir los nombres de los autores. Entonces, en una cita textual, aquí vemos el ejemplo,
Gutiérrez y Rojas 2013. En una cita parafraseada tiene que ir ese Gutiérrez y Rojas dentro del paréntesis, con la misma fecha. De 3 a 5 autores, si es la primera vez que se hace la cita, se debe escribir todos los apellidos de los autores. Después solo se debe citar el primer autor y se debe agregar et al. Et al quiere decir y otros. Miremos el ejemplo. Castiblanco, Gutiérrez y Rojas, 2013. Castiblanco et al. 2013. Se utiliza entonces el et al. Y encontramos la cita parafraseada también, que siempre debe ir entre paréntesis, Castiblanco, Gutiérrez y Rojas, 2013. Y la segunda vez que lo citamos en adelante, Castiblanco et al. 2013. Quiero comentarles que este es uno de los cambios que hay en el APA 7, donde desde el principio se puede colocar et al en la cita, pero en las referencias se deben colocar todos los apellidos de los autores. Cuando son 6 o más autores, siempre se cita el apellido del primer autor seguido de et al. Aquí lo podemos ver. Rojas et al. 2013. Cita parafraseada entre paréntesis Rojas et al. 2013. Cuando tenemos un autor que es anónimo, se debe colocar anónimo seguido de la coma, ¿cierto? Y después la fecha. Entonces lo podemos ver. Cita textual, anónimo, entre paréntesis 2013, y la cita parafraseada, anónimo, la coma y el año. Finalmente tenemos el autor corporativo. La primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución o corporación seguido de la sigla en las siguientes referencias. Basta con citar las siglas. Cita textual International Business Machines, IBM, entre paréntesis 2013. O miren la parafraseada. Siempre va entre paréntesis. Bueno, el día de hoy trabajamos una parte de lo que son las normas APA. No olviden consultar esta bibliografía. Les va a ayudar muchísimo para poder trabajar la norma APA, especialmente esta página. Aquí tiene la norma APA traducida y ustedes simplemente pueden revisar cuál es el tema que necesitan saber con respecto a normas APA. Muy buenas tardes.